Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión decidí rebuscar entre los juegos más curiosos que probé alguna vez en mi vida para una de mis consolas favoritas, la Game Boy Advance. Y así es como esta vez les traigo una reseña de Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler. Este videojuego puede ser resumido a algo que bien podría haber sido un minijuego para alguno de los videojuegos principales de Yu-Gi-Oh! Que salieron en su época, pero decidieron plantearlo como un juego completo que básicamente es un juego de tablero con dados de toda la vida. Algo así como un Monopoly, pero con monstruitos y personajes anime. Y como si de un juego pequeño se tratara, aquí no tenemos historia, sino un montón de tableros que iremos desbloqueando a través de que juguemos y ganemos varias partidas contra una IA bastante inmisericorde. Pero antes de detallar esas cosas, vamos al gameplay. En Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler, empezamos eligiendo uno de los varios personajes que tenemos a disposición, que son caras conocidas de la primera serie de Yu-Gi-Oh! Y debemos recordar que cada personaje tiene sus habilidades que afectan a la partida, como Joy, que puede volver a tirar los dados, Yami Yugi, que puede aumentar las posibilidades de conseguir una invocación al lanzar los dados, o hasta la Maga Oscura, que puede invocar a alguno de los monstruos del arquetipo Mago Oscuro. Luego de elegir un personaje y habiendo elegido los tableros y condiciones de la partida, el juego empezará. Al iniciar nuestro turno en la partida recibiremos una carta y tendremos una especie de mano de cartas que podremos ubicar cada una en uno de los espacios de un dado de 6 caras. Cuando lancemos el dado, dependiendo del número de estrellas que tenga el monstruo que resultó elegido en el lanzamiento, avanzaremos esa cantidad de espacios. Al llegar a un espacio en el tablero y si está ocupado por otra carta, podremos enfrentarnos a esa carta. Aquí cambiaremos a la pantalla de batalla, en la cual usaremos al monstruo que sacamos al lanzar el dado que batallará contra el monstruo en el espacio del tablero en el que estemos. Si perdemos esa batalla, recibiremos daño a los puntos de vida, como en el juego original. Y, claramente, si llegamos a 0 puntos de vida, perderemos la partida. Pero si ganamos la batalla, podremos colocar al monstruo victorioso en el espacio del tablero y, dependiendo del valor en estrellas del monstruo que colocamos, obtendremos un número de estrellas de la partida. Dicho número de estrellas, al alcanzar cierto límite, habremos ganado la partida. Así que todo el ciclo de gameplay es ir moviéndonos por el tablero, derrotar a todos los monstruos posibles, poner nuestros propios monstruos y conseguir un total de estrellas que se cuentan a partir de nuestros monstruos en el tablero. Pero hay que recordar que nuestros oponentes podrán hacer lo mismo, incluyendo el luchar contra nuestros monstruos en el tablero y hacernos perder estrellas que cuentan para la victoria. Así que la forma óptima para ganar sería colocar la mayor y mejor cantidad de monstruos en el tablero. Aunque también hay que recordar que de igual forma que el juego original de cartas coleccionables de Yu-Gi-Oh! Para invocar monstruos mucho más fuertes debemos sacrificar otros monstruos, siendo que por ejemplo si quiero invocar al Mago Oscuro en el tablero, debo sacrificar otros 2 monstruos que he colocado previamente en el tablero. Y así es como se desenvuelve toda una partida de Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler, y básicamente eso sería todo el juego. En sí, lo interesante es desbloquear todos los tableros y revisar a todos los personajes para encontrar formas y métodos de juego que disfrutemos más jugar, pero en sí no hay muchos más alicientes para jugar constantemente. Por eso mencioné que parece más un juego extra que un juego completo en regla, porque incluso se nota que recicla ciertos efectos de sonido y gráficos de otros juegos de GBA de Yu-Gi-Oh! Que salieron en su época. En lo personal, siento que este juego es mucho más disfrutable con amigos, aunque en su tiempo necesitabas más consolas y cables links para jugar hasta entre 4 jugadores, y creo que se podría haber aplicado muy bien el hacer un modo multijugador en una sola consola, y que los jugadores vayan rotándose dicha consola entre ellos al tener sus turnos. Esto lo digo porque al jugar una partida en solitario tenemos que aguantarnos todas las acciones de los personajes controlados por el juego,
así que adaptar a un sistema de pasar la consola entre jugadores no creo que habría sido tan complicado. Y esto me lleva a que los personajes controlados por el juego son notablemente agresivos y complicados para batallar, ya que siempre tendrán una ventaja seria frente al jugador, e incluso pueden confabular contra ti. O bueno, eso sentí en todo el rato que jugué este videojuego. Así que bueno, para ya ir terminando con esta reseña, sinceramente no creo que pueda recomendar del todo este juego. Como juego de tablero siento que puede ser bastante divertido, pero es notable que no lo pensaron totalmente bien para la Game Boy Advance, y que debieron haber agregado más cosas e incluso la facilidad que mencioné para el multijugador. Tanto así que en vez de jugar este videojuego, podrían replicarlo en sus propias casas y en vivo. Bueno, he replicado lo mejor que pude el tablero del videojuego, en este caso con los espacios de 3 cartas y todos los detalles necesarios, aunque de preferencia incluso pueden aumentar la cantidad de espacios, por ejemplo de 4 o hasta 5 e ir jugando de esa forma, y utilizando dados de 6 caras de toda la vida. Y bueno, cualquier cosa que sea una figurita. Y claro, cada cierto tiempo... Uy, no se quiere sentar. Ahí está. Cada cierto tiempo ustedes tendrían como que una baraja. Y con la baraja, cada turno van sacando una carta, cada vez que les toque a ustedes. Y luego, de toda su mano, van a elegir unas... Bueno, pueden ir eligiendo 6 cartas. En este caso voy a elegir esta. ¿Qué tal esta? Y... veamos, esta de aquí. Esta de aquí. Y... creo que esta de aquí. Entonces tendrían 6 cartas y cada una pueden elegirla para que sea un número dentro del dado. Así, algo como 1, 2, 3, 4, 5, 6 o como ustedes deseen. Luego, con uno de los dados, van a lanzarlo. Y en este caso cayó 5. Y bueno, vamos a hacer desde acá. 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que es elegida esta de aquí. Y bueno, luego con el número de estrellas con el número de estrellas que tiene la carta, es los espacios que se van avanzando con su personaje. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Si llega a un espacio vacío, pueden añadirle como efectos de la casa, por ejemplo, aumentar sus puntos de vida, agregar robar una carta o cosas así. Ustedes pueden ir añadiendo. Luego, la carta, en caso de que no la invoquen, regresa a su mano. Y luego, igualmente, pueden volver a robar una carta, por ejemplo, en su siguiente turno. Y luego así mismo, pueden elegir. Voy a elegir 1, 2, 3... 4, 5 y 6. Creo que esta está muy débil, así que voy a elegir mejor. Bueno, sería de mi mano. Sería esta de acá. Entonces, nuevamente lanzo. Y en este caso saldría un 1. Este caso sería desde acá. Por lo tanto, iría al espacio 1. Y, sería por la cantidad de estrellas, ¿cierto? Entonces, como este tiene 2 estrellas, tendríamos que avanzar 2 espacios. Luego esta carta se tendría que enfrentar con la carta que está aquí. ¿Listo? Y luego comparan lo que son los puntos de ataque y puntos de defensa. En este caso, para que la carta que está en el campo puedan utilizar que la carta monstruo que está en el campo, puedan ustedes que estén defensa o ataque, pueden hacer que con un dado sea números pares o impares. Y bueno, lanzan el dado, digamos que pares sea en ataque. Entonces, como esta carta mía tiene 1000 de ataque y esta 300, la destruye. Por lo tanto, se retira del juego y su carta, la que ustedes eligieron, se coloca en ese espacio de la mesa. Eso quiere decir que cualquier jugador que llegue a ese espacio tendrá que enfrentarse de la misma manera a su carta. Pero ustedes, mientras... por la cantidad de estrellas que vayan sumando en todos los monstruos que van colocando en el campo, van a ganar la partida. Pueden decir, por ejemplo, un límite de 15 estrellas, un límite de 20, 30 estrellas, lo que ustedes quieran. En el caso del videojuego,
Una partida dura como media hora, pero son más o menos unos 15 estrellas, 20 estrellas que ustedes pueden ir jugando. Entonces, por ejemplo, podría ir sumando con, digamos que tenemos varios monstruos míos, perdón, varios monstruos míos en el campo. Y bueno, si es que suman entre todos los monstruos una cantidad de estrellas de 15, por ejemplo, que es el límite que podríamos poner, entonces habríamos ganado la partida. Y así, en vez de tener el videojuego, pueden jugar esto como una partida de juego de mesa sin ningún problema, si es que tienen cartas de Yu-Gi-Oh! Y dados de 6 lados. Así que si tienen cartas de Yu-Gi-Oh! Y poniendo ciertas reglas, números de cartas y qué monstruos elegir, pueden jugar en la vida real a Yu-Gi-Oh! Destiny Board Travelers sin problemas. Por lo cual, aunque siento que su sistema de gameplay puede ser legítimamente divertido, no vale mucho la pena jugar este videojuego, a menos que quieras tener un reto considerable y eres muy fan de todo lo que dé la franquicia Yu-Gi-Oh! Bueno, y con esto termino esta reseña. Desde hace algún tiempo quería hablar de este juego, además de darles a conocer que pueden replicarlo en la vida real y tener una experiencia extra de juego de mesa si tienen cartas de Yu-Gi-Oh! Así que si quieren que hable de más juegos raros, pueden compartir este video, darle like y dejar sus comentarios para alimentar al algoritmo de esta plataforma de videos. Además de que agradezco a todos los miembros del canal como los que aparecen en pantalla, junto a los donadores en YouTube, Patreon y Twitch, que me acercan cada día más a que este sea mi nuevo trabajo de medio tiempo. Y también les invito a seguirme en mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, donde subo más contenido y mis pasados streams, junto con avisarles que pueden seguirme en todas mis redes sociales, donde hasta pueden mandarme sus fanarts, como los que tenemos en esta ocasión. Primeramente, este adorable dibujo que hizo Yuki de mi Fursonita. Me encantó mucho tu dibujo y te agradezco mucho por ello. Además de mencionarles que ella ya había colaborado en mi 9º capítulo de Amo esta música, así que te la recomiendo. E invito a que la sigan en sus redes sociales, que actualmente se está dedicando a hacer geniales streams. Y nuevamente, el genialoso Ezequiel Hernández decidió hacer otro dibujito de mi Fursona y de la Fursona de mi esposa Carito, y conmemorando el Día de Muertos. Muchísimas gracias por este genial y especial dibujo. Y bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: ¿Quién te necesita, Monopoly? Cuando tengo mi minijuego de mesa con cartitas coleccionables para otakus. ¡Nos vemos!